Aventureros, continuando nuestra aventura por Egipto, partimos de Hurghada hacia el río Nilo, específicamente a la ciudad de Luxor, para iniciar nuestra travesía de 5 días por el centro de Egipto hasta el sur de la ciudad de Asuán. Además de las pirámides, una de las principales cosas que piensas en Egipto son dioses y templos, por lo que en este video conocerás 4 de los principales. Abordamos el que sería nuestra casa por 5 días, el barco Nile Admiral. Nuestra habitación era muy cómoda, con lo esencial para disfrutar los días que estaríamos a bordo. Tuvimos un régimen de pensión completa, lo que significa que los desayunos, comidas y cenas están cubiertas con buffet, que estuvo excelente, ya que tenía las mejores comidas típicas de Egipto. La mayoría de los templos de Egipto se encuentran a las orillas del río Nilo, y se fueron construyendo a lo largo de muchos años, y en diferentes etapas de la historia. Imagina que Egipto se encuentra dividido en el Alto y Bajo Egipto, pero aún no tenían el suficiente poder que conocemos. Y después de muchas batallas y años, se unificó, siendo este el Imperio Antiguo, donde se construyeron las famosas pirámides. Luego vino el Imperio Medio, donde la mayoría de los templos se iniciaron, y Egipto tuvo su grandeza económica, para dar paso al Imperio Nuevo, que tuvo una gran lista de faraones, entre los que se encuentran Tutankamón, hasta la última dinastía derrotada por los persas. Y después de Alejandro Magno, la época ptolomaica, que concluye con Cleopatra. Uno de los templos más representativos en Luxor, antigua ciudad llamada Tebas, es el templo de Karnak, dedicado principalmente al dios Amón-Ra. Aunque también venera a otras deidades como Montu, dios del sol, Mut, diosa madre y esposa de Amón-Ra, y Honsu, hijo de Amón y dios de la luna, que seguro reconocerás de uno de los personajes de Marvel, Moon Knight. La entrada a Karnak tiene un costo de 200 libras egipcias. Una libra egipcia en ese momento equivalía en pesos mexicanos a 1.5. Este templo fue construido durante varios periodos faraónicos, desde Tutmosis I hasta el gran Ramsés II, del que hablaremos junto con su interesante reinado en otro video. Este impresionante templo se encuentra con salas donde los faraones entregaban ofrendas a los dioses, y sobre las paredes se encuentran grabadas imágenes de los dioses y sus historias. En la entrada principal del templo hay un dato bastante interesante. Dato Adventure. Existe una marca en la entrada con una fecha en número árabe de 1887, año en el que el nivel del agua del río Nilo llegaba hasta esa altura, por lo que no solo las guerras y el humano han maltratado estos templos, sino la naturaleza también, y aún así afortunadamente están en pie. Te vas a Grecia y te cansas de imaginar, y es mucho más moderno que esto. Primero, estos templos, a partir de casi el año 430 después de Cristo, cuando Constantino el Grande reconoció el cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano, estos lugares han sido totalmente abandonados. Se ha descubierto que los egipcios eran devotos de la numerología, y es por eso que este templo cuenta con 134 columnas que soportaban los altos techos. Si miramos hacia arriba, todavía tenemos colores originales que tienen más de 3.500 años. Los números importantes son el 3 y el 4, por 3 razones. La primera es la suma del 3 y 4, que es igual a 7, número de la suerte en muchas culturas actualmente. El 3 representaba el espiritualismo, y de ahí es de donde viene la tríada religiosa. El 4 es la mezcla de lo material y lo inmaterial, ya que el ser humano se compone de 4 elementos según ellos, 2 materiales y 2 inmateriales. Los materiales, uno es llamado Hu, que es el cuerpo, carne y huesos, y el otro llamado It, que es el corazón. Y los inmateriales, uno es llamado Ka, el alma de la persona, y el otro llamado Ba, gemelo suyo, o lo que actualmente llamaríamos ángel de la guarda.
Los templos como los castillos cuentan con patios que se van cerrando hasta llegar al corazón de este. Entre más puertas puedes pasar, más importante eres, y en la actualidad pudimos conocer hasta el corazón del templo, aquella habitación a la que ni el faraón tenía acceso, solo los sacerdotes, que eran las personas con más poder en el reino. Tenían prohibido entrar de cara a lo que es el santuario. Entonces, para facilitar entrar, era apoyarse con cada mano, con la hoja, y entraba de espalda el sumo sacerdote hasta el medio de aquí. Y sabemos que entraban 2 veces al día. Una por la mañana, limpiando lo que es el sitio, perfumando lo que es el lugar con el incienso. En Egipto había una muy importante inclusión de género, pues era muy común ver tanto a sacerdotisas como sacerdotes por igual. Dice la leyenda que tienes que darle 4 vueltas al escarabajo para que se cumpla cualquier deseo que le pidas. Tienes que estarlo diciendo en el momento que tú avanzas y tiene que ser al lado contrario de las manecillas del reloj. Vamos a hacerlo. Los obeliscos que se encuentran en este templo, uno fue construido en el periodo de Tutmosis I y el otro por la reina Hatshepsut, pero uno ha caído por un fuerte terremoto. Recomendación Love Adventures. A cada templo que visites en Egipto te recomendamos que vayas con un guía para conocer bien cada detalle de la zona, ya que te sorprenderás de todos los datos interesantes que oculta cada lugar. En la entrada principal podemos encontrar el Camino de Carneros o Avenida de las Esfinges, las cuales son símbolos del dios Amón, y que gracias a la restauración a partir de noviembre del 2021 lo abrieron al público, y es uno de los museos al aire libre más grandes del mundo. Unido por este largo pasillo de esfinges de carnero se encuentra el templo de Luxor, igualmente dedicado al dios Amón-Ra y construido en la misma época de Amenhotep III y Ramsés II. La entrada al templo de Luxor tiene un costo de 160 libras egipcias, 9 euros. Dato Adventure. Este templo en particular es uno de los más simbólicos de Egipto a nivel internacional, tanto así que en 1830 el gobernador Mohammed Ali ofreció uno de los 2 obeliscos que se encontraban en la entrada del templo. Fueron ofrecidos a Francia por medio del egiptólogo Jean-Francis Champollion, como agradecimiento por las traducciones a los jeroglíficos de la piedra Rosetta. Aunque existen otros chismecitos sabrosos que dicen que la vendieron a Francia o que el gobernador lo cambió por un reloj que no funcionó nunca. Actualmente, este es el famoso obelisco que se encuentra en la Plaza de la Concordia en París. Este obelisco es el hermano gemelo del que se encuentra en París. El desgaste mayor que tienen todos los templos ha sido por las conquistas, guerras y religiones que se han intentado imponer en la región. Y como se ha visto a lo largo de la historia, para poder cambiar de religión a un pueblo es necesario destruir a sus antiguos ídolos. Este templo fue destruido en muchas ocasiones para reconstruirlo como distintos centros religiosos, entre los que se encuentra una iglesia y una mezquita. Una iglesia a la mitad de las ruinas egipcias. En este lugar también se encuentra de las pocas imágenes de Alejandro Magno, en el que se le muestra como un faraón, hijo directo del dios Horus. Aquí podrás experimentar uno de los atardeceres más hermosos de Egipto. Por la noche nos llevaron en una calandria por el resto de la ciudad.
regresar al barco nos topamos con una sorpresa. Ay, caray, un chango. Cada que el equipo de limpieza aseaba nuestro camarote, hacían una figura con las toallas muy peculiar. Desde un egipcio dormido, un chango y hasta Sobek. Flojita. Y Sobek. Bajamos de Luxor por el Nilo hasta Esna, donde cruzamos por una esclusa, que es una sección para subir de nivel en el río, ya que por la altura de esa parte no puedes subir, además de la corriente del río que estaba en nuestra contra. Y de esta forma es que se cruza. Por la mañana llegamos a Edfu, que está más al sur, también a la orilla del río Nilo. Este templo es dedicado al dios con cabeza de halcón, Horus. Es el templo mejor conservado, ya que por muchos años estuvo bajo la arena del desierto. Aquí se encuentra escrita la leyenda del bien contra el mal, en la cual luchan Seth y Horus. En esta historia, Horus recibe su famoso ojo. Pero esa leyenda se las contaremos en el siguiente video. La entrada al templo de Edfu tiene un costo de 180 libras egipcias, 10 euros. En la entrada de este templo se puede observar indicios que tenía puertas colosales de 2 hojas. Dentro del patio abierto hay 32 columnas. En la siguiente sala son 18 columnas y la tercera sala son 12. Las columnas también tienen su secreto. Dato Adventure. El diseño de cada columna tiene diferentes tipos. El tipo lotiforme, imitando la forma de una flor de loto. El tipo palmiforme, imitando la forma de una palmera de dátiles. El tipo atórico, representando la cabeza de la diosa Hathor. El tipo papiforme, imitando la forma de la planta del papiro. Este templo es todo un laberinto y es posible perderte entre todos sus cuartos y pasillos. Edfu fue construido después de la época de Alejandro Magno por los Ptolomeos, que fueron capitanes romanos que continuaron con el gobierno y crecimiento de Egipto. En la época que el templo de Edfu estuvo bajo la arena, algunas personas llegaron a vivir dentro de él y al prender sus fogatas quemaron la mayor parte del techo, que aún se puede ver con cenizas. Recomendación Love Adventures. Todos los templos se encuentran al alcance de tu mano. No hay ninguna barrera que te permita acercarte. Pero por favor no toques sus paredes. Recordemos que el turismo también es una de las principales fuentes de desgaste de un sitio. Y si ya se ha conservado tantos años, tú aporta a que siga de la misma manera para que nuestras siguientes generaciones puedan disfrutar también de estas maravillas. Para finalizar, muy cerca de Edfu se encuentra el templo de Kom-Ombo, el único templo dedicado a 2 dioses, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, representando el mal, y Aroeris, con cabeza de halcón, u Horus viejo, representando el bien. Es por esto, por lo que este templo cuenta con 2 accesos y todo se separa simétricamente a la mitad. La entrada al templo de Kom-Ombo tiene un costo de 140 libras egipcias, 8 euros. Kom-Ombo es un templo también construido por la dinastía de los Ptolomeos, Ptolomeo I, general de Alejandro Magno en específico. Las imágenes en las paredes están en bajo relieve y muy bien conservadas, por lo que se puede distinguir a cada uno de los dioses, como mi diosa favorita, Sekhmet, la leona, representante de la fuerza y el poder, así como el amor. Podemos ver cómo es que los antiguos egipcios medían la altura del río en una bóveda llamada nilómetro.
Este lugar estaba repleto de cocodrilos y muchos se encontraron momificados. En la parte inferior del templo se encuentra un museo con todas las momias embalsamadas. Y ya para finalizar nuestra experiencia en Komombo, tuvimos en la noche una gran fiesta de shilabas en el barco. Aventureros, gracias por ver nuestros videos. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar qué te parece Egipto y si es un destino que te gustaría ir o ya has visitado. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.